Hablamos con el periodista y escritor mallorquín Pere Bonin, de ascendencia chueta. El pasado 19 de diciembre impartió la conferencia Los chuetas de Mallorca en el contexto del antisemitismo español, en la sede del Gran Oriente de Cataluña. Hola Pere, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, un placer tenerte con nosotros. Pere, igualmente. Gracias. Pere, mira, nos gustaría empezar por preguntarte cómo empezó a grandes rasgos, porque suponemos que es un tema muy complejo, el antisemitismo para los chuetas y cuál es el rasgo diferencial respecto a los judíos de la península. Bueno, tenemos que empezar porque la palabra chueta se aplica exclusivamente a los 15 apellidos que fueron víctimas, o las personas que llevaban este apellido fueron víctimas en el último auto de fe de 1795. Entonces, solo estos 15 se quedaron con el apelativo de chuetas, que viene cuyo significado es judiguelo. Los demás que consiguieron asimilarse, también eran judíos conversos, pero al no ser condenados en el último auto de fe, pues sus mantas o su inscripción en la iglesia de Santo Domingo de Palma fue borrada, desapareció, y no sufrieron esta discriminación. Entonces, de ahí, digamos, de 1695 es donde empieza la discriminación de este grupo de apellidos en Mallorca. Son Aguiló, Bonin, Cortés, Forteza, Fuster, Martí, Miró, Picó, Piña, Pomar, Segura, Tarongí, Valentí, Valleriola y Valls. Estos son los 15 nombres conocidos con el apelativo de chuetas. Pero de judíos conversos de Mallorca hay muchísimo más, hay unos 400 apellidos que son pertenecientes a que tienen ascendencia judía y que son judíos conversos y que no se tienen como tales, sino como cristianos viejos, que no lo son. Bueno, cristiano viejo, el llamado cristiano viejo no es más que un judío nuevo, porque el cristianismo se expandió a través de las comunidades judías, que eran las que tenían noción del Salvador del pueblo de Israel, es decir, el Mesías Salvador del pueblo de Israel. Los demás, los paganos, pues no tenían ni idea de todo eso. El antisemitismo en Mallorca, si cabe, fue mucho más agresivo, mucho más brutal. ¿Hubo una persecución más remarcada que en el resto de la península? El antisemitismo, digamos, representado por estos 15 apellidos, sí, que se concentró en estos 15 apellidos, porque los demás, pues, para evitar ser víctimas, pues se convirtieron en sicarios. Es un fenómeno que ocurre casi siempre, o sea que personas que deberían estar en un grupo, pues se salen si no son reconocidos como miembros de este grupo, pues se alinean
con quienes persiguen al grupo. Esto fue un fenómeno que sucedió en Mallorca y también fue un fenómeno que sucedió, por ejemplo, con los rojos después de la guerra civil. Es decir, muchos que habían sido comisarios comunistas y esto, bueno, pues fueron después comisarios franquistas y así pues se alinearon con los perseguidores en vez de con los perseguidos. Y en la actualidad, ¿cómo viven los chuetas el antisemitismo? Existe distintos niveles, es decir, que el antisemitismo, digamos, en general, pues el que pueda haber en Mallorca es el mismo que el que pueda haber en otras partes del mundo, o en otras partes de España. Es decir, el antisionismo y pro-palestinismo contra Israel, etcétera, etcétera. Este es, diríamos, el nuevo antisemitismo. Pero el antichuetismo, es decir, el concreto con los chuetos, pues ha perdido su sentido, dado que los chuetos ya no son un grupo religioso destacado, porque hay que tener en cuenta que todo el antichuetismo, digamos que el antisemitismo contra los chuetos, nace de la Iglesia Católica. Entonces, con la llegada del turismo, con la llegada de la inmigración, refugiados, todo ese mare magnum de razas y culturas con que se ha poblado las islas, me refiero concretamente a Mallorca, que es el sitio donde más se sintió, pues ha tendido a desaparecer este antisemitismo concentrado en los chuetas. O sea, es decir que ahora, hoy en día, los chuetas pueden vivir su judaísmo de forma tan normal como lo pueden vivir cualquier otro en el mundo, ¿no? Exacto. Es decir que, por ejemplo, hay chuetas que son pro-palestinos y otros que no tienen ninguna relación con el Estado de Israel ni con el judaísmo, y otros que sí, que han asumido su ascendencia, y entonces incluso han hecho retorno a la religión judía. O sea, hay rabinos y hay gente religiosa que se reúnen en una pequeña comunidad de Palma con los extranjeros y otros nacionales de esa comunidad. Pero no existe todavía no existe una comunidad específica de chuetes practicantes del judaísmo que tenga el quórum necesario, es decir, que haya formado una comunidad independiente. O sea, que en general están cuando practican el Shabbat y esto, pues lo hacen juntamente con otros judíos establecidos en la isla de Mallorca. Ok. No se ha podido establecer una comunidad con mayor número de miembros, etcétera. Exacto, sí. No hay el número de miembros necesario, por eso es. Exacto. O sea, sin embargo, existen mallorquines que viven en Israel, que practican el judaísmo en Israel, incluso que son rabinos o que están estudiando en una yeshiva en Jerusalén, etcétera. O sea, esto sí que existe, igual que catalanes o igual que otras personas, pues que se han ido allá a Israel y han hecho la alía. Pere Bonin, muchísimas gracias por habernos
ofrecido tu tiempo para explicarnos todo este tema de los chuetas y el antisemitismo español, y nos resta agradecerte que nos hayas dedicado tu tiempo. Muchas gracias a vosotros por haberos interesado por el tema, aunque naturalmente Radio Sefarat es monográfica en ese sentido, pero bueno, ahora estamos otra vez de moda, pero la tragedia de los chuetas de Mallorca era que no eran rehusados por la Iglesia Católica y no eran admitidos como grupo por el judaísmo. Esto ha cambiado y bueno, yo me alegro que me reconozcan mi ascendencia judía. Gracias. Gracias a ti, Pera, muchísimas gracias.